Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola Raúl, bienvenido a Ajá Moment Podcast. Hola, ¿cómo estás, Pau? Muchas gracias. Nosotras muy contentas, Valeria y yo, de verdad que felices de tenerte con nosotras en Ajá para hablar de un tema que sentimos que tiene mucho de donde poco sabemos y creo que valiosísimo lo que vamos a platicar hoy, que es el sueño, pero desde la perspectiva de respirar, ¿no? Y tú eres otorrino. Seguramente muchas personas que nos escuchan se han de estar preguntando por qué vamos a hablar del sueño con un médico que se especializa en nariz, oído y garganta, pero nos encanta el mensaje que tú traes porque dices que antes de aprender a dormir hay que aprender a respirar. Así que para arrancarnos con este episodio nos encantaría que nos platiques cuál es la relación que hay entre la respiración y el sueño. Uy, qué buena pregunta, porque esta es muy nueva, muy nueva. Todo el research que se ha estado haciendo en los últimos 3, 4 años en cuanto a la respiración nasal nos está indicando que tenemos una asociación entre varios procesos cerebrales, no nada más el sueño, que nos ayuda a mantenerlo. El sueño se modula por diferentes elementos, o sea, tenemos diferentes candados que nos permiten no quedarnos dormidos de manera automática durante el día, ¿no? Cuando pasa esto, se llama narcolepsia y es un problema muy intenso, muy grave. Y varios de estos sistemas o estos bloqueos o estos candados se pueden empezar a modular con la respiración, entre otras cosas. Pero lo que se me hace muy interesante es cuando empezamos a ver la parte antropológica de respirar, o sea, por qué el ser humano es respirador consciente. Y desde ese elemento empezamos a conversar, ¿no? Los únicos, eh, los otros organismos que son, que son respiradores conscientes son los animales marinos, específicamente las ballenas y los delfines, porque no se pueden quedar bajo el agua sin tener conciencia de su ritmo respiratorio porque pues se ahogan, ¿no? Entonces tienen que saber cuándo tienen que salir y cuándo tienen que entrar y respirar y dormir, porque duermen en pedacitos cortitos, apagan una parte de su cerebro, esa parte, la mitad de su cerebro duerme y después se van a la otra mitad y duermen la otra mitad. Y esta respiración consciente nos va a permitir activar varios sistemas elementales de la base del cerebro, el sistema límbico, desde la amígdala a todos estos sistemas que son, pues una de las partes más primitivas de la función cerebral. Y también va a influir mucho en todo este sistema que está asociado con las emociones, el comportamiento, la memoria, el olfato. Y pues también va a influir en la respiración, el sistema simpático o parasimpático, que es el del simpático, que es el de alerta, el de pelea o huida, es el que nos enciende, por así decir, y el sistema parasimpático, que es el relajado, que nos va a permitir empezar a dormir. Entonces, respirar como seres humanos, nadie nos enseñó a hacerlo, pero una vez que podemos aprender, nos ayuda a desbloquear muchísimas habilidades que no sabíamos que teníamos preprogramadas. Oye, Raúl, pero acabas de decir algo que me truena la cabeza, porque dices, si no sabemos respirar, pues ¿qué no sabemos? ¿Qué no son de estas cosas con las que nacemos como conducta que no tenemos ni que aprender, que es parte de nuestra naturaleza? ¿Por qué nos dices que tenemos que aprender a respirar o qué estamos haciendo tan mal que nos dices que tenemos que aprender? Explícanos eso, porfa. No sé si estamos haciendo mal, simplemente creo que no hay una conciencia de aprender a respirar. O sea, nadie nos enseña a hacer muchas cosas, nadie nos enseña, comemos por instinto y primero empezamos a lo mejor de papillitas o si usan el baby led weaning empiezan a hacer alimentos un poquito con trozos más grandes y solito pues como que aprendemos a masticar, a deglutir y demás porque es una parte esencial de sobrevivencia.
Pero las cosas que ahorita me dedico y que más me fascinan, que son dormir y respirar, nadie nos enseña a hacer ninguna de las dos. Pensamos que son en automático, ¿no? Y ahí es el valor donde podemos encontrar, pues no es un hack, simplemente conocer, tener esa conciencia de que podemos aprender un poco más allá de esto. Me encanta lo que dices porque yo creo que nos deberían enseñar tantas cosas en la escuela fuera del teorema de Pitágoras que nadie usa, ¿ya sabes? O sea, ¿por qué no nos enseñan a respirar? Bueno, yo me acuerdo que en mi escuela, en la primaria, hace una vez llegó un cuate y nos empezó a decir que aprendiéramos a respirar. Y dije, ¿cómo que no sabemos respirar? Y ahora que hablas de cómo puede activar el sistema simpático o parasimpático y que esto tiene que ver con nuestros sueños, si no estamos relajados, pues no vamos a poder dormir, ¿no? Y tiene también un Ujú, componente emocional. Pero cuéntanos, porque yo cuando pienso en respirar al dormir, y ujú. bueno, ahora que yo hago muchas cosas de entrenamiento del nervio vago y demás, entiendo perfecto que yo hago mi 4-7-8 y entonces a la tercera respiración bostezo y sé que yo estoy en el camino correcto, Qué ¿no? bien, sí. Pero la otra parte, fuera de esta activación del sistema, es la relación común de la respiración y el sueño es el ronquido. Y creo que todos en esta vida hemos, si no compartido la cama con alguien que ronca, con alguien muy cercano en otra habitación que dices, no pude dormir porque este señor no dejó de roncar, ¿no? Y quiero que nos ayudaras a entender esta parte de respiración con el ronquido. ¿Por qué es tan importante respirar bien o por qué, por más que sea común roncar, no es normal o sí es normal o qué pasa con nuestra Ujú. respiración cuando dormimos? Es una gran pregunta porque parece simple y la respuesta puede ser también muy simple según como queramos. El otro día me tocó escuchar a una persona que habló en un foro muy grande y le preguntaban, oye, roncar es normal y él decía, sí, hasta cierto punto. Y la verdad es que no es cierto. O sea, el ronquido no debe ser normal en ningún momento. Puede ser común, sí, y por ser común a lo mejor lo normalizamos. Y también puede ser en pequeños procesos o días cortos, digamos. Puedes roncar a lo mejor porque traes una sinusitis, andas enfermo, traes inflamada la garganta. A lo mejor vas a roncar 2, 3, 4 días. No pasa nada, eventualmente se va a quitar. Pero cuando ya es crónico, significa que estamos empezando a tener dificultad para el paso del aire. Roncar es nada más eso, que el aire no está pasando bien, en mayor o menor grado. Hay algunos que van a tener un ronquido muy intenso y que van a tener una pérdida de más de la mitad del volumen respiratorio que deben de tener en cada respiración. Y hay otros que a lo mejor van a estar roncando y van a perder a lo mejor nada más un 10% de su volumen, pero siempre el paciente que ronca significa que no está metiendo bien el aire. Y yo les digo a mis pacientes que a veces llegan algunos así medio este, que no me creen, así medio, de que no, no, roncar es normal. Mi papá roncaba siempre y se fue hasta los 94 años y no pasó nada. Les digo, ándale, aquí despiertos, vamos a roncar 2 minutos, vamos a simular ronquido, 2 minutos. Les digo, órale, a ver. A los 30 segundos están, no, ya no puedo respirar así. No me siento que me oxigeno. Y yo, ¿por qué si lo hacemos durante el día nos molesta y en la noche no pasa nada? Entonces sí, es un problemón porque tarde que temprano el ronquido evoluciona. El ronquido es como un dolorcito, ese dolorcito de rodilla que tuviste algún día, que a lo mejor te dejó fuera de correr, no sé, una semana, pero eventualmente ese dolor se te quitó. Luego, ¿qué pasa? Si ese dolor no lo atiendes, no fuiste con el doctor o se lastimó el ligamento, ya la rodilla va a empezar a cambiar, vas a tener que mover un poquito la rodilla para mejorar tu marcha. Eso va a afectar tu tobillo, tu cadera, tu columna. Y es igual el ronquido. El ronquido cuando empieza a ser permanente, vamos a empezar a tener dificultad para respirar, vamos a tener más movimiento, vamos a tener sueño fracturado, vamos a tener un sueño de muy mala calidad. Raúl, ¿qué pasa cuando no respiramos bien? O sea, ¿cuál es ese impacto Ujú. en nuestra calidad de sueño? Porque ahorita hablamos de roncar, pero me viene a la mente así el recuerdo de hace unos días, literal, que estaba con un ataque alérgico y dormí 2 noches seguidas. Bueno, no dormí 2 noches seguidas y me desperté literal deprimida, pero yo porque en general soy muy buena para dormir. Entonces para mí fue Ujú. como llorar y decir, no es posible, no descansé, no dormí. Pero más allá de sentir este cansancio y de no haber como
pausado para arrancar otro día, no Ujú. tengo muy claro cuál es el impacto de no dormir bien por no respirar bien. Cuéntanos un poco cuál es ese impacto y cómo afecta nuestra calidad de vida. Fíjate que se han hecho estudios muy interesantes donde ponen una población normal y les tapan la nariz durante la noche y analizan el sueño con la nariz destapada y con la nariz tapada. Lo han hecho en hombres y mujeres, lo han hecho en los 80, los han hecho ahora. Y muy interesante porque consistentemente se encuentra que cuando la persona tiene la nariz tapada, va a tener más despertares, va a tener menos calidad de sueño, menos sueño profundo, eh, y el paciente va a perder en promedio unas 2, 3 horas de sueño, solamente por el hecho de tener la nariz tapada. Entonces, sí, es un problema real. Si tenemos menos sueño, vamos a activar nuestros sistemas de defensa más elementales. O sea, vamos a estar, por ejemplo, más irritables porque vamos a tolerar menos las cosas, porque vamos a estar como que nada más haciendo cosas que nos van a hacer sobrevivir ese día. No vamos a estar siendo creativos, no vamos a estar siendo amables, no vamos a estar desarrollándonos como personas, simplemente vamos a estar ahí existiendo como que nada más en la batalla. Y eso es lo que pasa cuando estamos acostumbrados a dormir bien y de repente tienes una mala noche, una noche muy corta, el siguiente día va a estar a la defensiva. ¿Qué te pasa cuando ves una compañía de trabajo y lo primero que te dicen en la mañana de que, ay, anoche no dormí bien? Ya sabes que ese día la conversación con esa persona ya valió queso. O sea, no hay manera de sacarle algo bueno. Y luego ya dormirá y se va a sentir muy bien, ¿no? Ok, entonces no dormir bien por causa de respiración nos quita más o menos 2 horas y media de sueño. O sea que si la gente en promedio está durmiendo 6 horas, pues ya te vas a 4 y esto se pone color hormiga. Esto que estabas diciendo de nuestra capacidad de respirar, Ujú. ¿cómo lo podemos medir? ¿Hay una forma de saber si estamos realmente respirando bien? Porque ahorita están miles de hacks y de tecnología, que si el Aura Ring, que si todos los wearables para medir tu calidad de sueño, pero no nos están midiendo cómo respiramos. ¿Hay forma de saberlo? Hay una aplicación que sí, que mide la respiración y el Oura Ring en teoría también mide la respiración, incluso el Apple Watch y los Garmin también. No hay que hacerles mucho caso. Los algoritmos están cambie y cambie y cambie y cambie. De hecho, sacaron un major update en diciembre donde más del 40% de la gente que usaba el anillo, este famoso, se dio cuenta que todo el análisis de su sueño está totalmente mal. Y pues sí, pues, la verdad es que Ajá. están generando Big Data solamente. Nosotros estamos comprando esos artículos para ayudarle a la compañía a generar Big Data para que eventualmente desarrollen estudios un poquito más finos, científicos, y ahora sí validen su producto. Pero ahorita están con puras buenas intenciones. O sea, realmente no tienen ahorita nada. Entonces, no hay que hacerles mucho caso. Entonces, la solución es ir con un médico especialista como tú para que nos digan nuestra capacidad pulmonar para dormir. Bueno, la capacidad pulmonar para dormir ya sería un elemento un poquito distinto, pero se puede medir la capacidad pulmonar yendo a hacer una espirometría, nos puede apoyar con un neumólogo, por ejemplo, pero a veces es importante saber cuál es la manera como procesas también el gas, porque no solamente la capacidad pulmonar, sino también como tu CO2, tu oxígeno y el óxido nítrico también se empiezan a manifestar en tu salud y en el sueño. O sea, no es tan fácil como bajar esta aplicación, ni es tan fácil como decir, tengo algún síntoma físico muy evidente que me lleve a un otorrino, ¿no? O a un neumólogo o a alguien especializado en eso. Ujú, Pero si nos tuvieras que dar, ¿cuáles son esas alarmas o esos focos rojos en los que tenemos que poner atención en relación a nuestra respiración cuando dormimos? ujú. No es un tema de roncar y no es un tema de que estoy congestionada por una cosa evidente. ¿Qué otra cosa podría estar afectando nuestro sueño y que es una alarma y que tenemos que decir, chin, estamos haciendo algo mal en nuestra respiración? Bueno, el hecho de que vengan a los pacientes al consultorio, o sea, así exactamente les digo, o sea, focos rojos que me dicen, oye, tengo que hacer más estudios, o tengo que revisar, principalmente son dos, o sea, dos tipos de pacientes que llegan aquí enfrente de mí. El primero es porque la pareja ya se hartó, ya no puede con su vida, ya no puede con su noche, y está con un ronquido altísimo, y a veces también se preocupa porque la persona deja de respirar.
O sea, dice, oye, veo que se asfixia, veo que mi pareja entre ronquidos de repente, ¡pup! Ay, ya se cayó. Me voy a dar vuelta, ya me voy a dormir y de repente, otra vez. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y el paciente le pregunta si muchas veces dice, no, pues yo duermo bien, yo me duermo así en un minuto me duermo, es más, me duermo hasta en el cine y no me levanto hasta la mañana. Y luego analizamos cómo se siente. Y la segunda parte, el segundo tipo de personas que vienen al consultorio son los que ya vienen muy severos, que ya tienen ronquido mucho tiempo y que dicen, doctor, vengo porque estoy molido, ya no puedo con mi vida, me levanto con dolores de cabeza, con dolor en las piernas, en la noche me levanto al baño, ese es un signo, ese es un foco rojo súper importante. Si te levantas una, dos, tres veces al baño, y sobre todo si no tienes síntomas urinarios, es un foco rojo súper importante. Ronquido, levantadas al baño, peligro. Eso significa que el corazón está sobrecargado. Y otras muchas, ¿no? Quizás que tengo pesadillas, me despierto de repente a las 3 de la noche y ya no puedo volver a dormir, estoy sudando mucho en la noche, hablo en la noche o rechino los dientes. Todos estos son elementos que hay que ponerle mucha atención al tema respiratorio. De hecho, el rechinido de dientes tiene mucho que ver y mucha asociación con mala respiración. Entonces, es una manera del cuerpo que se quiere adaptar a mover la mandíbula para dejar pasar un poquito mejor el aire y eso ocasiona el rechinido de dientes en un gran porcentaje de las personas. Estoy como el emoticon que le explota la cabeza. O sea, son muchos síntomas que parecen normales o que son comunes. Y quiero entender, entonces, aparte que me quiero ir a esta parte del corazón y del hacer pipí, porque creo que toda la gente mayor de edad se levanta al baño y hoy por hoy hemos normalizado que pararse al Ujú. baño es normal y eso me vuela la cabeza, pero me encantaría entender si estos síntomas que nos estás diciendo es eso que se conoce como la apnea del sueño o es algo totalmente diferente. Son síntomas que pueden estar asociados a la apnea del sueño. Es correcto. ¿Y qué es la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño es que el paciente deje de respirar. Por definición, que deje de respirar 10 segundos mínimo durante la noche. Pero no nada más es esa pausa. Como te decía, ronquido nos dice que estamos bajando el volumen respiratorio. Entonces hay pacientes que a lo mejor no tienen la pausa tan evidente, pero los ronquidos nos están haciendo que tengamos menos del 50% del volumen. O sea, menos, necesitamos un litro, pero necesitamos medio litro, o sea, un poquito más que este vaso, de aire en cada bocanada, en cada respiración. El roncar nos va a eliminar a lo mejor un 10%, perdón, nos va a eliminar 10%, 30%, 40%. Y si tenemos varias respiraciones que son superficiales o no tampoco profundas, vamos a tener pérdida de oxígeno en la noche. Entonces nos va a generar tres cosas principales, ¿no? Al momento de que estamos respirando mal, vamos a tener pérdida de oxígeno en la noche, vamos a tener una alta actividad cardíaca, porque el corazón va a tener que compensar esa falta de oxígeno y va a tener que estar sube y baja, sube y baja, sube y baja toda la noche y nos va a generar un sueño inconsistente y fracturado. O sea, vamos a estar dormidos durante 20, 30 minutos, de repente nos vamos a despertar. ¿Qué pasó? Me vuelvo a dormir. Y así consistentemente durante toda la noche. Es un Oye, nivel de Tengo estrés un chorro de altísimo. pacientes, mijo. Un conocemos nivel de mucha estrés gente. gigante. Oye, Raúl, es que te escucho y empiezo obviamente a conectar y a pensar en qué momento, o sea, porque, ok, ya entendí que nadie nos enseña a respirar, pero sí hay una realidad de que, pues, hasta donde yo sé, los niños no roncan. O sea, sí hay una realidad de que los bebés, los niños lo hacen quizá de una manera más empírica, pero pues probablemente más correcta que conforme Ujú. vamos creciendo. ¿Qué pasa en la vida que perdemos esta habilidad que, bueno, no nos enseñan, pero debería de ser bastante intuitivo, ¿no? El respirar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hábitos dejamos o perdemos que nos llevan a respirar fatal? Híjole, hemos hablado de medicina estilo de vida y yo creo que el hecho de que obviamos la capacidad atlética, la capacidad de fortalecimiento, la capacidad de tolerar el frío desde pequeñitos, la capacidad de comer a lo mejor alimentos más sustanciosos desde pequeño, que tengan que masticar mucho, todo esto nos va contribuyendo a que nuestra vía respiratoria, nuestros músculos masticadores sean cada vez más flojos.
Y esto también condiciona a que cambie la estructura craneofacial, que los niños empiecen a tener pues los dientes más apiñonados o que empiecen a bajar, por ejemplo, los pómulos, se ven ojeritas, la mandíbula se empieza a retraer cuando no respiran bien, empieza a desarrollarse el ronquido. En los niños es bien frecuente que el ronquido sea porque están congestionados de la nariz y les dura un ratito y se les destapa la nariz y listo, y bruto, ¿no? Pero todos los niños que tienen ahí tapadas van a estar despertándose cada rato en la noche. Y eso yo creo que como papás lo hemos visto bien frecuentemente. Y pensando también en la evolución, lo que les platicaba hace ratito, que el ronquido progresa, ¿no? O sea, empezamos a roncar y si es constante, es como la bolita de nieve que va pasando. Entonces, en el niño que todavía no tiene debilidad faríngea, que todavía no tiene flacidez, que todavía no tiene colapsabilidad alta, si no tiene las amígdalas grandes, entonces muchas veces podemos restablecer esa función haciendo ejercicios que nos apoyamos mucho, por ejemplo, con odontopediatras para que les ayuden a hacer ejercicios de lenguas o demás. Pero hay otros que van a necesitar algún procedimiento. O quitar adenoides, quitar amígdalas, recortar un pedacito del frenillo lingual, les puede ayudar mucho y va a evitar muchísimas complicaciones de desarrollo craneofacial y muchísimas complicaciones de desarrollo cognitivo, conductual y emocional de los niños cuando están durmiendo mal y roncando. Vayamos a eso que me encanta. Preparándonos para este episodio, hablábamos fuera del aire de 4 factores claves en el mal dormir por una mala respiración y nos hablabas de cómo altera tu longevidad, o sea, el número de años que vas a vivir, cómo te predispone al cáncer, que es una palabra que todo mundo le tenemos miedo, cómo te predispone también a enfermedades cerebrales como el Alzheimer, que también yo creo que es uno como de los focos rojos que todo mundo ahorita no queremos pasar por ahí, y Ujú. enfermedades cardiovasculares, que ya medio nos empezaste a explicar este tema de el esfuerzo adicional que tiene que hacer el corazón por no dormir bien, por una Ujú. mala respiración. Platícanos un poquito de estas afectaciones en la salud por no poner atención a nuestra respiración y que yo creo que principalmente, Raúl, yo creo que el foco rojo aquí es que pues, todo mundo ronca, entonces no sabemos las afectaciones que tienen. Ay, ¿qué es eso de la apnea del sueño? Nadie sabe. Ay, ¿qué más puede pasar si no respiro 2 segundos? No pasa nada, ¿no? Exactamente. Y eso es lo típico del consultorio, y es a veces la batalla que tengo con otros médicos, porque, ay, sí, qué padre que eres el héroe que llega y destapa una arteria del corazón, ay, le salvé la vida, y no sé qué, pero me gusta pensar que a lo mejor en el desarrollo de 20 años que puedo diagnosticar un paciente que ronca y que tiene apnea, no va a desarrollar ese tapón en la arteria y no va a tener que llegar a ese procedimiento. Entonces, ¿quién es más valioso? No sé. Todos tienen su valor, pero sí me gusta pensar que podemos prevenir muchísimo haciendo algo que la verdad es lo normal, que es dormir. Entonces, aquí planteaste 4 elementos que se me hacen muy importantes, muy prácticos, ¿no? El primero, yo creo que nos va a ayudar a englobar un poco más la aparición de Alzheimer, ¿no? Le tenemos mucho miedo al Alzheimer. El Alzheimer se desarrolla porque se empiezan a generar placas de proteína, es una proteína que se llama amiloide, en los procesos y en los trayectos, en las vías del cerebro, ¿no? Entonces empezamos a dejar de tener esas conexiones entre una parte del cerebro y otra y empezamos a tener pérdida de memoria, pérdida de desarrollo cognitivo, entre otras cosas, ¿no? El cerebro todos los días, por el solo hecho de estar viviendo, el cerebro y el cuerpo todos los días está generando productos de desecho, que al final de cuentas son toxinas. Esas toxinas, durante la noche, cuando estamos dormidos, se van a empezar ya sea a desechar o a reciclar. Se van a desdoblar para volver a utilizarlos a lo mejor como neurotransmisores el día siguiente. Si nosotros no tenemos el tiempo suficiente o el sueño suficiente, todas estas toxinas poco a poco se van a ir pegosteando y van a ir acumulándose en diferentes partes del cuerpo, en este caso el cerebro. Entonces, estas placas de amiloide, si nosotros estamos previniendo y estamos teniendo esa secuencia de limpieza todas las noches de manera adecuada, vamos a evitar a que sigan acumulándose. Entonces, uno de los males más importantes de esta época es que dormimos menos y eventualmente vamos a desarrollar demencia más temprana, no vamos a ser autosuficientes en nuestra vejez. Entonces, es bien importante dormir suficiente para poder tomar eso, ¿no? ¿Qué es dormir suficiente, Raúl? Ya lo hemos compartido aquí, pero ¿qué es dormir suficiente? Bueno, muy buena pregunta, porque son cosas bien elementales, ¿no? ¿Quién nos enseña a dormir? Pues, ¿qué es dormir suficiente? A veces dices, es que duermo 10 horas y me despierto cansado, ¿verdad? Entonces, el sueño normalmente lo podemos dimensionar en 5
elementos, ¿no? Que tengamos suficiente tiempo, o sea, que sea entre 7 y 8 horas, nunca menos de 6 y nunca más de 10, porque los efectos también empiezan a rebotar, ¿no? Empiezan a sentirse, ¿cómo se llama? A mí me duele la cabeza cuando me paso de sueño. Sí, exacto. Eso es algo súper, súper común. A ver, dame un segundito, porque ahorita perdí mi train of thought un minuto. Claro. Pero sí. Normalmente, al hablar de qué significa una buena calidad de sueño, tenemos que dimensionarlo en estas 5 cosas, ¿no? La primera, la duración, que sea de 7 a 9 horas por noche. Nunca menos de 6, nunca más de 9:30 a 10, ¿no? A menos de que hayamos hecho un esfuerzo muy importante, por ejemplo, mucho, mucho ejercicio o hayamos tenido algún evento, pues desafortunado, emocional, o cosas, ¿no? Que nos van a demandar el sueño. Que sea continuo, o sea, que no nos estemos despertando, que tengamos una ventana de sueño que sea constante, o sea, que estemos durmiendo siempre de noche, que no tengamos algún problema de somnolencia diurna, o sea, que nos podamos concentrar bien, que no tengamos dormitadas, que tengamos un buen desempeño y que nos sintamos satisfechos al despertar. Nuestra mente esté clara, que nos sintamos de que, ay, sí, dormí muy bien. Entonces, si se cumplen esas 5, ya podemos decir que estamos durmiendo bien. Me gusta mucho que tú te consideras un rehabilitador del sueño, ¿no? Así te mencionas así a veces y me gusta porque muchas veces hablamos de rehabilitación, pero pocas veces hablamos de cómo, de la higiene del sueño, pero no cómo la rehabilitamos. Y justo antes de entrar al aire hablábamos mucho de esta Ujú. medicina de estilo de vida y me gustaría que nos dieras como algunos consejos, porque por ahí escuchamos mucho el club de las 5 de la mañana, entonces todo el mundo se tiene que parar a las 5 de la mañana para las ondas cerebrales en la meditación o para hacer ejercicio. Y por el otro lado, he estado escuchando otra corriente que me encanta, que es el club de las 9 de la noche, ¿no? Porque al final del día empiezas tu día al momento en que te acuestas y cómo te acuestas, porque ese es el pre, ¿no? Entonces platícanos, ¿por qué debemos de cuidar el cómo vamos a empezar a dormir y algunos hacks o tips que nos des para lograr eso? Bueno, hay ciertas guías muy bien posicionadas que se llaman como higiene de sueño que se les dan a los pacientes que vienen con problemas de sueño, pero me gusta también enfocar en una parte práctica, así como que el mensaje que le podemos dar a todos, que muchas veces es ese, de decir, oye, vamos a empezar a que consideres a que tu día empieza cuando te acuestas, todo tu desempeño, todos tus logros, el poder de negociación que vas a tener, la creatividad que vas a tener para resolver problemas van a ser gracias al sueño previo que tienes, ¿no? Y en base a eso, pues empezar a ser constantes a la hora de despertar. Que es lo que a veces suena chistoso, de que, a ver, espérame, no puedo dormir. Y me dices que me tengo que despertar siempre a las 6 de la mañana o a las 5, está bien. Eso de las 5 de la mañana se me hace que están muy locos, pero cada quien tiene su diferente cronotipo, cada quien tiene en sus genes programados diferentes momentos donde se puede despertar. Y hay personas que aunque quieran ser esos de las 5 de la mañana, nunca van a poder. Y no pasa nada, está bien. No, exacto, no significa de que, ay, el otro tiene más virtud. No, el otro probablemente, sí, es una friega levantarse, pero hay que tener la diferencia entre decir, oh, es que no me puedo levantar porque estoy muy cómodo en la cama y es un esfuerzo, o simplemente no me puedo levantar porque me siento muy mal o dormí muy poco, ¿no? Es la diferencia de entre qué tanto le puedes poner a la virtud de seguir en la cama o despertarte pronto. Entonces, no significa nada que te despiertes más temprano que otras personas, ni se sientan mal, que no son del club de las 5 de la mañana. Pero sí hay que buscar esas 7, 8 horas. Como hacks, no le piensen mucho. O sea, sí, ahorita con un mundo hiperconectado, no, siempre digo a mis pacientes, no les piensen mucho. A ver, ¿dónde está tu celular cuando te vas a la cama? Ah, pues ahí lo tengo conmigo. ¿Y lo usas? Sí, pues ahí en la cama estoy con el celular. Bueno, vamos a empezar a quitar esas cosas. Vamos a empezar a hacer un momento de que ya te vas a relajar, porque el sueño se crea. El sueño no llega, y ese es el elemento también que yo quiero siempre decir. El sueño no llega solito, que es lo que nadie nos enseña cómo dormir. Nosotros tenemos que crear el sueño. Así como nadie dice de repente, oye, quiero ir a correr 5 kilómetros.
de un momento a otro, ¿no? Para ir a correr 5 kilómetros, a ver que te preparas, te pones tenis, te pones shorts, esperas que el clima esté adecuado para que no esté el solazo. Vas a ir a un lugar donde tengas una pista donde te puedas entrenar, que sea cómodo, que sea seguro, que a lo mejor haya gente, ¿no? Quieres crear todos los elementos para que la actividad que tú quieres hacer sea la adecuada. Igual en el sueño, ¿verdad? No vas a llegar nada más del cine o de repente viste una serie del asesino serial y estás así y te quieres dormir luego, luego. No, espérame, no es apagar un switch, tiene que ser un proceso, ¿no? Entonces, si lo empezamos a pensar así, que el sueño se construye o tú vas a crear el momento de sueño, te pones la pijama primero, te das cuenta que vas a ir a una cama a gusto, que te gusta ir a acostarse a esa cama súper cómoda, que si te gusta bañarte antes, te vas recién bañado, muy fresco. Tienes que tener tu cuarto oscuro, cómodo. Tienes que tener las luces muy tenues una vez que ya llegas a la casa. No nada de luces de cocina brillantes, ¿no? Son todos estos elementos de decir, oye, a ver, ya, o sea, ya terminó mi día, aunque aquí a lo mejor me falta un detallito, o me faltó mandar una factura, o me faltó otra cosa, ok, la puedes terminar, pero sí, sí te tienes que empezar a desconectar. Y esta famosa de que cuánto tiempo ceno antes de acostarme, yo les digo, pues cuánto tiempo comes antes de irte a hacer ejercicio o a correr. Piénsalo igual. O sea, nadie quiere ir a correr recién comido, con la panza llena. Espérate que unas 2, 3 horas. Tampoco se regla de que, pero pues a lo mejor 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces son todos estos elementos. Primero, pensar que el sueño no te va a llegar así mágica. Y menos que una pastilla te va a hacer dormir. Así como ninguna pastilla te va a hacer correr 5 kilómetros si no has entrenado para hacer eso. Sí, hay que preparar todas esas condiciones. Pero a mí me gustaría saber, Raúl, o sea, a ver, vamos a pensar, yo siempre digo que que soy buenísima para dormir, ¿no? Porque me duermo rápido, me duermo en donde sea, descanso, duermo muchas horas, o sea, en general soy buena. Yo todo lo contrario. Yo me cuesta trabajo dormir, puedo dar 20 vueltas en la cama, o sea, no, o sea, todo un tema el sueño conmigo, pero bueno, sigue, vale. Pero estoy segura que hay algo que puedo hacer todavía mejor, más allá de toda esta preparación. Y además creo que también es un tema de compartir esos buenos hábitos o esas preparaciones para crear ese sueño en familia. O sea, me encantaría poderle dar a mi hija algunos tips. Me encantaría poder decirle a mi marido que ronca de vez en cuando, a ver, mijo, échate esta rutina antes de dormir o algo que nos ayude a la familia a dormir mejor. Si tuvieras que darnos 3 consejos de cómo prepararnos para dormir, eh, bien prácticos, más allá de la parte de poner estas condiciones de las que hablas, de no comer antes de acostarte, de obviamente no echarte la serie de asesinos 5 minutos antes, etcétera. A nivel ejercicio, a nivel justo Ujú. esta conciencia de respirar, ¿hay algún consejo que nos puedas dar? Sí, y me encantó cómo lo planteaste así como si fuera algo social, porque precisamente dormir es social. Así como comemos y nos gusta comer acompañados, eh, dormir es un elemento social que también a veces ha perdido, sobre todo en los niños. Por eso hay ahorita tantas sleep coaches que se dedican a reeducar supuestamente al niño a dormir, pero lo único que están haciendo es ayudarle a los papás a tener mejor ciclo de sueño, que los bebés vean cómo los papás sí duermen bien y lo traten de adoptar. Entonces, cuando empezamos a ver que el sueño es social, que la pareja se duerme al mismo tiempo, que se apagan las luces de todos lados, que ya no tienes ese fear of missing out porque tus papás siguen viendo la tele y tú ya te tienes que acostar, empiezas a tener un sueño reparador, empiezas a tener un sueño mucho más parejo. Por eso los niños se quieren venir a dormir con los papás, porque es el sueño social, queremos dormir siempre con alguien. Y si nosotros empezamos a respirar de una manera pausada, relajada, como si estuviéramos dormidos, se lo vamos a pegar a la persona que está al lado y podemos arrullar con esa respiración que es ya automática. Quitamos la respiración consciente y todos sabemos cuando nuestra pareja, nuestro familiar ya empezó a dormirse porque oímos el ritmo respiratorio que cambió. Y si nosotros lo empezamos a sincronizar, va a ser bien fácil dormir. Pero bueno, ya bien puntual en los consejos, el consejo que siempre insisto y realmente el único que digo
pongan mucha atención es la luz. O sea, la luz al principio del día, ponerte lo más brillante que se pueda. Si te levantas muy temprano antes de que salga el sol, bueno, pon la luz artificial. Y si te vas muy tarde, perdón, durante el día poner toda la luz y ya en la noche me gusta poner así como tengo en mi consultorio. Pues si ya está fuera oscuro, yo aquí tengo pura luz indirecta, la lamparita, que si tenemos la luz está de color, porque eso me va a ayudar a que mi cerebro interprete que ya se fue la luz. Entonces la luz es el elemento más importante porque es el reloj más poderoso interno que tenemos. Luego ya después tenemos los otros 5 elementos que es la alimentación, el ejercicio y otras actividades, ¿no? La temperatura, pero la luz es el elemento más importante. Si te despiertas a la mitad de la noche para ir al baño, no prendas luces. Si ya te quieres ir a dormir, si ya no hay luz afuera en tu casa, ya no hay luz afuera, adentro en tu casa, ¿no? Así como la tienes tú también, Valeria, así, o sea, una lamparita atrás, todas las demás luces fuertes están apagadas, y eso ya nos va a ayudar a empezar a procesar mejor nuestra creación del sueño. O sea, sí a los lentes que te eliminan la luz azul, ¿no? Sí a poner estos lentes naranjas y demás para tratar de empezar a como fakear, ¿no? Fingir ese atardecer a lo largo de nuestros días, porque una de las cosas que yo estoy aprendiendo, Raúl, porque tengo mucha teoría y a veces poca práctica, es el hacer conciencia de este ritmo, ¿no? Es como mi palabra del año, el ritmo y espacios, ¿no? Y en este entender que no me duermo porque sigo prendida. O sea, si no doy este espacio y no doy este ritmo para dormirme, pues claro que sigo con el cortisol hasta arriba y mi cabeza sigue pensando y pensando y pensando, porque justo como tú decías, yo quiero que sea un switch y ¡tuc! Como arte de Nos magia estoy encantaría, lista sí. para dormir. Oye, Raúl, hablando de estas cosas, una de las cosas que yo veo que hablas muchísimo y que me imagino que tiene que ver también con el sueño es el respirar por la nariz o por la boca. Yo te veo haciendo una campaña de ponerse un parchecito para no respirar por la boca. Cuéntanos por qué. Fíjate que esto es todos los días. Tapar la boca es un recordatorio que la boca es para comer. La nariz es para respirar y la boca es para comer. ¿Por qué? Porque la nariz, sorprendentemente, aparte de las funciones normales que creemos y sabemos que tiene, ¿no? Que es humidificar, filtrar el aire, y calentarlo, tiene otras funciones. Aparte de lo que hablé de su conexión con el cerebro, el sistema límbico, la activación del sistema parasimpático y demás, la nariz nos va también a estar generando, por ejemplo, el óxido nítrico, que nos va a bajar la presión arterial, que es un medio también que es antibiótico, que no va a permitir que tengamos sinusitis, por ejemplo, que el aire llegue más limpio a los pulmones, nos va a expandir los pulmones. Entonces la nariz es el elemento que nos ha diferenciado también como especie. O sea, el hecho de que podamos solamente respirar por la nariz nos mantiene en esa parte superior cognitiva, a diferencia de otras muchas especies, ¿no? Y por eso predico tanto que tenemos todos que recordar en cada momento del día que tenemos que estar respirando exclusivamente por la nariz. Y si no pueden, taparse la boca. Y si se tapan la boca y sienten ansiedad, pues van a tener que estar aprendiendo a aguantar más tiempo con la boca tapada. Hasta que, ¿cuánto? Pues lo ideal, 1 o 2 horas durante el día. Y si te da ansiedad, yo he tenido pacientes que no la pueden tolerar 2 minutos. Y esos pacientes están en estados emocionales muy frágiles, esos pacientes están con la ansiedad al tope, están con depresión, se están levantando cada rato en la noche. Y no quiero decir que nada más la respiración nasal va a corregir todo, ¿no? Pero definitivamente sí es un elemento que cada vez tiene más valor y cada vez tiene más evidencia que condiciona a todos estos desórdenes cognitivos y emocionales durante el día en niños y en adultos. Órale. A ver, entonces, así como respiramos cuando hacemos yoga, que es inhalar y exhalar por la nariz, ¿así debería de ser? ¿O esa es la recomendación? Digo, entiendo que si estamos en una conversación, estoy jalando aire por la nariz, está saliendo un poco de aire mientras estoy hablando por la boca, etcétera, etcétera, pero entonces en realidad debiéramos estar todo el tiempo inhalando y exhalando a través de la nariz. Es correcto. Es correcto. Digo, se puede como accesorio usar la boca. No pasa nada.
¿verdad? Tampoco hay que estresarnos demasiados, pero lo ideal es eso. De hecho, la nariz tiene capacidad de procesar más de 40 litros de aire por minuto. ¿Qué significa esto? Que la nariz tiene capacidad de procesar más que el VO2 max del atleta más intenso que fue Michael Phelps cuando la última vez que se midió. O sea, no hay necesidad de abrir la boca para compensar en el ejercicio. El problema es que no lo hacemos. ¿Y cuánto entra por la boca? Por la boca puede entrar un poco más. Ok, pero ¿tienes más capacidad por la nariz entonces? Tienen la capacidad más que suficiente por la nariz la mayoría del tiempo, a menos de que tengas un tabique muy desviado, Eso es. cornetas muy grandes, alergias, rinitis o cosas que podemos arreglar en el consultorio o en el quirófano. Normalmente la nariz debe ser suficiente y debemos de demandarle que sea suficiente, que eso es lo interesante. Debemos de recordarle a la nariz cuando hacemos ejercicio de usar exclusivamente la nariz. ¿Por Así qué? yo te Porque voy a si andar no, en bicicleta con tu parche en la sí, boca. con el parche no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejercicio, si estamos respirando por la boca, vamos a tener dos problemas principales. Aparte que nos va a entrar más polvo, la contaminación aquí de la ciudad va a ser más atroz, estamos perdiendo calor y humedad. Entonces, vamos a, por ejemplo, si quieres hacer una corrida rápida, pero una corrida larga en un clima frío, ¿qué va a pasar? Tu boca se va a secar, vas a estar queriendo escupir a cada rato, te vas a cansar mucho más rápido. Respira por la boca, respiras por la nariz, vas a durar un poco más. Más bien, vas a durar mucho más. Ahora, me encanta esto que estás diciendo, porque al principio de nuestra plática decías cómo la respiración, de una forma consciente, nos hace diferentes como especie, ¿no? Y hablabas de esta capacidad que tenemos de a través de la respiración activar el sistema simpático o parasimpático, es decir, la respuesta de estrés o la respuesta de relajación. Y evidentemente solo podemos dormir cuando estamos relajados. Si estamos en alerta, no vamos a conciliar el sueño. Ujú. Y quiero pensar entonces que estos hacks de respiración que nos estás diciendo o estos consejos tienen que ver también con este entrenamiento del nervio vago y esta parte de poder activamente a través de la respiración promover la relajación y que podamos tener una vida más tranquila, un sueño más reparador. Completamente. También mencionamos que usaban el método de respiración 478, por ejemplo. El método de respiración 478 implica que vamos a tener ciertas pausas de respiración y vamos a empezar a aguantar o empezar a tolerar un poquito más el CO2. Cuando aprendemos a tolerar más el CO2, el cuerpo se va a relajar, ya no va a estar con ese pendiente de que, a ver, espérame, ¿por qué no estoy respirando? Y dice, no, no estoy respirando porque no quiero. Por eso somos respiradores conscientes. Al empezar a tolerar eso, vamos a empezar a activar el sistema parasimpático y vamos a empezar a bajar la guardia. Va a ser mucho más sencillo. Ese elemento es muy bueno para hacerlo para dormir, 4-7-8. Y el otra respiración para también activar el sistema parasimpático que se usa mucho es la respiración cuadrada o box breathing. La respiración cuadrada al principio es que estamos respirando, inhalando en 4 segundos, manteniendo 4 segundos, exhalando en 4 segundos y manteniendo en 4 segundos. Y esto se puede extrapolar a 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, según la persona cómo la vaya tolerando. Y esto es un elemento que se los prometo que nadie aguanta más de 5 minutos haciéndolo bien sin irse a dormir. Y obviamente queriendo irse a dormir, ¿no? Gran tip. Es buenísimo Respiración esto. cuadrada o el 4-7-8. Está buenísimo porque es cierto, a veces es bueno. ¿Y qué más? ¿No? Y te pones la meditación y la música y pues no, con simplemente hacer unos ejercicios de respiración podemos entrar en esta pausa y dormir. Tengo una pregunta que me está quemando la boca. Soy fan de hacer ejercicio nocturno. Toda mi vida lo he hecho en la noche, tarde, Ujú. noche. Entonces me cuesta, y por eso decía yo estas de las 5 de la mañana de salte a correr, no hay manera. Pero sí he detectado que quedo evidentemente los días que hago ejercicio y sobre todo cuando es ejercicio aeróbico y todo esto, pues mucho más acelerada, ¿no? Ujú. Y que me cuesta conciliar el sueño. Me tardo un poco más justo en estar en estas condiciones. Y hace rato hablabas un poco también de eso. Entonces, a nivel estilo de vida, ¿hay alguna razón o alguna recomendación por la cual no debamos hacer ejercicio en la noche o es simplemente un tema de hábito? ¿Qué onda? Porque ya No me quedé. necesariamente. Es muy buena pregunta también porque muchos se dicen, no hagas ejercicio en la noche si quieres dormir bien. Sí, si duermes mal. Pero si estás durmiendo bien y tu rutina es hacer ejercicio a las 7, 8 de la noche, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad?
Nadie se debe estresar demasiado por eso. Hay algunos que van a aplazar un poquito la hora de dormirse. A lo mejor hacen ejercicio a las 8 o 9, se van a dormir a las 11, pero se despiertan a las 7 8. Está perfecto, no pasa nada. No hay que estresarse mucho por eso. Sí, no hay que estar en la tablita, ¿no? De lo que tiene que ser, que luego nos clavamos ahí en las recomendaciones para hacerlo al pie de la letra. Oye, Sí, Raúl, tú eres cirujano del sueño. sí. Cuéntanos, ¿cuándo sí hay que meter cuchillo? Muy buena pregunta también. Justo vengo del Congreso Mundial de Otorrinos y se mencionó de que hoy, ¿sabes qué? Creo que por la inefectividad de muchas otras terapias de mala calidad de sueño, de apnea, de ronquido, debemos de empezar a presentar más la opción quirúrgica, porque vemos que la eficacia, por ejemplo, en los métodos tradicionales es ponerte la mascarilla esta para dormir, que se llama CPAP, la mascarilla esta de Darth Vader, no sé si la han escuchado alguna vez, que quita el ronquido y quita la apnea. Ya muchos, eh, muchas parejas de más allá de los 40 seguramente ya la han escuchado. Porque tiene una efectividad muy buena, que se puede acercar al 100%, pero tiene un uso muy bajo, puede estar alrededor del 60%. Entonces hay personas que están diagnosticadas y que saben que lo tienen que usar, pero que por alguna razón no lo toleran bien. Entonces tienen que saber que existe una alternativa eficaz, eh, y que tiene un muy alto nivel de corrección de apnea del sueño y de ronquido. Entonces la idea es precisamente lo que mencionabas, que busco ser rehabilitador de sueño. O sea, no es nada más quitar ronquido o quitar la apnea, sino mantener el sueño natural lo más posible para que el poder de la reparación de tu sueño te empiece a generar los beneficios que tienen. Pues bueno, hay veces en que sí se tiene que usar el cuchillo y además hoy tenemos esa opción que está increíble. Oye, quiero hablar de otra cosa. Espérame, Bel, antes de que te me vayas. O sea, ¿qué operas cuando estás rehabilitando el sueño? O sea, te cortan un pedazo de la nariz, la lengua es la que obstruye, o sea, ¿qué operas? Porque para ser cirujano del sueño, yo no Todos entiendo son, qué parte te quitan o qué parte te abren. todos son diferentes. Hoy, por ejemplo, operé a dos y uno fue solamente hacer una remodelación en el paladar, así como un lifting que hacen los cirujanos plásticos, digamos, de que porque se te está cayendo los tejidos. Y tenemos que elevar el paladar y tenemos que darle rigidez y tenemos que darle forma para que no se colapse y no se cierre. Y el otro paciente tenía 4 niveles de obstrucción. Tuvimos que hacer cirugía en la nariz, cirugía en el paladar, cirugía en la base de la lengua y cirugía en la epiglotis, porque todos estos sitios se obstruían y se colapsaban. Entonces, cada paciente es diferente y hay que evaluarlos de una manera individual, porque no nada más hay un truco de, ay, sí, vamos a quitar la campanilla, el peor error que puedan hacer. Hay varias opciones, hay más de 17 técnicas de cirugía de sueño que se pueden proponer, pero todo depende del paciente. Ok, ok. Entonces, es un tema como de reconstruir las vías aéreas para que se pueda respirar mejor. Exacto. Y ahorita el énfasis también se está haciendo mucho en evitar que los niños tengan los problemas de ronquido, de mala respiración nasal, de malos vicios respiratorios, para evitar que se formen en los adultos todos estos problemas, ¿no? Porque nos sale 1000 veces más fácil, 1000 veces más barato corregir las cosas en los niños antes de que empiecen a hacerse más daño. Ok. Oye, Raúl, cápsula cómica, ¿hay forma de saber qué es lo que te estás obstruyendo de acuerdo al ronquido? Porque yo convivo con gente que ronca, como te podrás dar cuenta, y entonces tengo desde el ronquido que es, ya sabes, así de... O el que parece que están haciendo trompetillas. O sea, de... ¿Hay algo que nos indique qué está obstruido o qué está pasando de acuerdo a cómo roncas? Fíjate que hay un amigo, un doctor en Alemania que ha hecho bastantes investigaciones acerca de analizar los waveforms de los ruidos de los ronquidos para poder decirte dónde está. Y va avanzando muy bien, van avanzando muy bien las investigaciones, pero todavía no hay manera de saberlo, excepto que te tenga que meter una cámara, una fibra óptica a través de la nariz mientras estás dormida y ver en dónde está vibrando la cosa. O sea, si es el paladar, la campanilla, la lengua, la epiglotis, la nariz, o a ver qué es lo que está pasando. Ok. O sea, hoy todavía no se sabe, pero eventualmente a lo mejor vamos a poder asociar el tipo de ronquido con algo. Estoy seguro, mira, yo estoy seguro que en unos 8 años, o sea, para el fin de la década, mi trabajo como diagnosticador
va a bajarse a casi todo. ¿Por qué? Porque ahí sí va a venir esa tecnología de identificar por ondas de sonido de dónde viene el ronquido. Vamos a tener teléfonos, los mismos teléfonos inteligentes con mejores algoritmos que nos van a detectar apneas. Vamos a tener relojes y otros wearables que nos van a detectar mejor oxígeno. Todos los pacientes ya van a venir diagnosticados por todos los elementos externos que van a tener. Entonces, mi trabajo como hacer diagnóstico y el trabajo de todos los que se dedican a medicina de sueño, el trabajo de hacer diagnóstico se va a ir acabando. ¿Qué va a Está, pasar? Eh, Vamos a tener a lo mejor un poquito más de desarrollo en hacer terapéutica, en diferentes elementos de desarrollo terapéutica, ¿no? Es como los de la vista, ¿no? Antes a lo mejor nada más diagnosticaban la vista borrosa los oftalmólogos. Y ahora ya hay técnicos, ya hay oculistas, ya hay incluso máquinas que automáticamente te detectan la visión borrosa. Entonces, hacia allá vamos. Y es un panorama muy padre, muy padre, porque cada vez se hace más conciencia, cada vez tenemos mejor tecnología para diagnosticar esto, cada vez hablamos más de esto y la verdad es que viene muy padre. está buenísimo. Oye, lo que quería preguntar hace rato, que no quiero que se me olvide. Hablando de los filtros de aire, Ujú. porque ¿qué pasa? Que pues Pau y yo vivimos en esta gran ciudad de México, súper contaminada, con sus épocas alergénicas terribles, como seguramente en muchos lugares, pero bueno, hay todo un movimiento alrededor de los filtros de aire y de cómo nos pueden ayudar a purificar, pero debería de tener también un impacto en nuestra respiración, el tener respirar más limpio. ¿Es real? O sea, ¿sí impacta en nuestra calidad de respiración el aire que respiramos? Sí, completamente. O sea, ya es muy importante tener un filtro de aire donde más pasas tiempo, ya sea mínimo en la recámara. Y si puedes tener uno en la oficina o tener uno en la recámara o con los niños, súper importante, la verdad es que muy recomendado. ¿Por qué? Porque imagínate que hay partículas suspendidas en el aire, ¿no? Y esas partículas, la nariz las va a querer filtrar. Y pasa lo mismo efecto que te entra una basurita en el ojo. La basurita en el ojo te va a empezar a hacer lagrimeo, el ojo rojo, te irrita y todo, pero no significa que seas alérgica a la basurita del ojo. Simplemente por la partícula que está irritando ahí y está haciendo presencia, pues te va a generar las molestias. Entonces, bajo esa premisa, purificar el aire donde estás la mayor parte del tiempo ayuda mucho. Y la segunda, hacer lavados nasales de manera constante. Cuando estás en una ciudad como la Ciudad de México, Monterrey, es algo muy importante porque vas a tener que estar limpiando esas partículas que normalmente estarían estancadas. Si haces lavados nasales, esas partículas van a fluir mucho mejor. Oye, Raúl, ya estamos casi por terminar y me encantaría que puntualizáramos sobre la importancia de respirar para dormir. Por lo que tú decías en un principio, hay mucha gente que a lo mejor pudo haber llegado diagnosticada con un tema cardiovascular, con un tema de demencia, con otros temas de salud de alerta, ¿no? Ujú. Fuertes. Y todo pudo haber empezado por no dormir bien, ¿no? Estoy pensando en gente que tiene hipertensión, estoy pensando en gente con bruxismo, ¿no? Que están apretando la mandíbula todo el tiempo. Y según leí, 1 de cada 3 mexicanos. O sea, quiere decir que el porcentaje es enorme de gente que no está durmiendo bien por no respirar bien. Y creo que es rarísimo que si tú estás dormido te des cuenta que no estás respirando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas antes de que te digan, te dio el infarto, ya no te acuerdas de nada o te tienes que ir a hacer un PET? Esos signos de alarma es toda esta gente que está despertando cansada, toda esta gente que siente que durmió pero se despierta sin energía. O sea, ¿cuáles serían esa sintomatología que pudieras voltear a ver de que no estás respirando en la noche cuando estás dormido? Híjole, qué reto con la pregunta, porque yo creo que si vas con los médicos internistas o los médicos de primer contacto de muchos pacientes, yo creo que una gran queja es decir, oye, es que vengo porque me siento mal, pero no sé qué tengo. Y ya me hicieron análisis, ya me tomaron sangre, ya me hicieron esto y me siento mal, estoy cansado y todo. ¿Y cómo duermes? No, pues me duermo de 11 a 7. Y y a veces hacer pruebas sencillas de cuánto puedes tolerar de pausa de respiración, si estás haciendo este ejercicio y puedes más o menos detectar tu capacidad pulmonar, si puedes taparte una fosa nasal como lo hacen en el yoga, el pranayama y inflar tus pulmones y darte cuenta si tienes más o menos buena satisfacción a respirar, yo creo que
te puede ayudar a orientarte un poquito. Y de ahí, si ya empiezas a notar, o sea, es que no estoy, ya estoy empezando a ligar que no duermo bien y no respiro bien, pues te puedes acercar a un especialista como un otorrino especializado en medicina del sueño, donde puede empezar a unir estas dos conjeturas y darte una solución más eficiente. Raúl, quiero saber algo. Yo como em, ex paciente de cáncer, conectas el tema de no respirar bien con el cáncer y de no respirar al Ujú. dormir con el cáncer. Cuéntame, por favor, de esta relación. Bueno, las investigaciones que se han hecho en pacientes que tienen mala calidad de sueño, apnea del sueño, poco sueño y cáncer, principalmente es porque hay un elemento en la fase de sueño N3, en la fase de sueño deep sleep, la fase de sueño profunda, en donde literalmente el DNA se repara. Nuestras enzimas de reparación de RNA y DNA empiezan a tener elementos intracelulares que van a empezar a quitar estos genes que naturalmente tenemos. O sea, la célula de repente va a tener codificación irregular o anormal de nuestro DNA y nosotros tenemos una o dos o varias cientos de células de cáncer que se desarrollan al día. Pero esas células de cáncer por nuestro sistema inmune y por esa reparación del DNA, pues se eliminan. El problema es que cuando no tenemos el sueño suficiente, de buena calidad, de buena cantidad, y todas estas dimensiones del sueño, van a empezar a mantenerse vivas esas células anormales, esas células con el daño del DNA, y poco a poco pueden empezar a crecer. Entonces, hay varios tumores sólidos que se han asociado a la mala calidad de sueño, al pobre sueño, y, y pues definitivamente sí es un factor que puede contribuir a la aparición de ciertos tipos de cáncer. Y también en el hecho de cuando están recuperándose. ¿Por qué? Porque el sueño también es una parte bien padre del sueño, que el sueño es dinámico también, como la alimentación. O sea, a veces vamos a tener temporadas que a lo mejor estemos durmiendo 6 horas, no por la presión que tenemos alrededor, sino por simplemente el nivel de estrés metabólico que tenemos. A lo mejor estamos muy relajados, a lo mejor estamos muy tranquilos y podemos dormir 6 horas y no pasa nada. Pero vamos a tener momentos donde a lo mejor estamos entrenando para una carrera o estamos estudiando muchísimo para un examen o tuvimos una decepción amorosa o falleció algún familiar y tenemos mucho estrés y necesitamos reparar. Y el sueño no repara. Entonces, por eso a veces la demanda sube mucho. Los bebés duermen 11, 12, 13 horas. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, están en demanda metabólica. Los adolescentes vuelven a tener mucha necesidad de sueño por lo mismo que están en demanda metabólica. Y todos estos pasajes de nuestra vida que estamos teniendo más fractura de nuestros músculos al hacer mucha intensidad de ejercicio o pensando mucho, haciendo exámenes o estudiando, necesitamos ese sueño para poder reparar. Me hace todo el sentido, todo el sentido. O sea, es para reparar, para ayudarle al cuerpo a repararse en todos los sentidos. Está buenísimo. Sí, me fascina cómo lo dices porque una de las cosas que hemos platicado aquí en Ajá es como tener prácticas de prevención o si ya estás pasando por algo que te ayuden, ¿no? Y justo esto que nos estás diciendo del sueño es este baño mental, ¿no? Todos nos bañamos en la mañana, pero en la noche es cuando le damos oportunidad a nuestro cerebro de limpiarse, de repararse, de estar guapo al día siguiente. Sí, Entonces, me, correcto. me encanta cómo lo es. ¿Hay algo más del sueño que deberíamos de saber que está relacionado a la respiración o armar estos ritmos y abrir espacio para prepararnos para empezar bonito el día durmiendo bien la noche antes? Bueno, para empezar el día, creo que me mencionaron también que hacían respiraciones Tumo, respiración de fuego o respiración Wim Hof en la mañana. Yo a veces la hago, pero no es mi constante. Hago más la 4-7-8, pero sí, Wim Hof, ahí hago la de 11 minutos a veces. Ese es muy interesante hacerlo temprano en la mañana. La activación que hace es muy, muy padre. El enfoque que hace después de eso es increíble. Y potencialmente podría tener otros elementos también cognitivos muy, muy sobresalientes. Oye, Raúl, ahí me lleva una pregunta última, ya prometo pronto dejarte ir, que es esta capacidad de tolerancia del CO2, porque justamente lo que hace el método Wim Hof es crecer esta tolerancia, te quedas sin respirar un minuto o Ujú. más. ¿Por qué es importante tolerar el CO2?
No nada más es el CO2. Lo que pasa es que, igual como mencionaba, la respiración está conectada con los otros elementos del sistema límbico. O sea, por ejemplo, las emociones. ¿Qué pasa cuando estás lloriqueando y no podemos controlarnos? La respiración está descontrolada. Entonces empezamos a emparejar esas dos y empezamos a mejorar. ¿Qué pasa cuando de repente tuvimos algún golpe o nos picamos con una tachuela? Empezamos a tener esos cambios bruscos de respiración. Igual al meterse al frío, el frío nos va a estimular, nos metemos al frío de regaderazo, nos cambia el ritmo respiratorio y lo dejamos de controlar. Cuando nosotros tenemos el elemento respiratorio, nos ayuda a controlar la emoción también. Si nosotros nos dan, por ejemplo, también un abrazo, ¿qué pasa? Esa respiración se nos puede ir a normalizar. Si en esas épocas de noviazgo de los jóvenes, tenías un rozoncito con tu pareja, te tocaba la piel, también te sacaba el suspiro. Todos estos elementos están asociados a la respiración y funcionan de las dos maneras, o sea, de ida y de vuelta. Entonces, basándonos en eso, al empezar a tolerar el CO2, que es sentirte incómodo, vas a empezar a aprender a que los otros elementos también los puedas empezar a encajar de una manera mucho más tolerable para ti. El dolor, la incomodidad, el frío, los elementos, las emociones fuertes que puedas tener. Súper. Ay, Raúl, ha sido súper interesante. No queremos irnos sin pedirte que nos compartas un aha moment. Un aha moment. Un aha moment. Creo que empezó híjole, me la pusiste muy difícil porque no me la preparé. Es lo primero que te venga a la mente, esa caída de 20 que no te esperabas. Creo que, creo que el momento que me puse esto y que subí, por ejemplo, el Cerro de Chipinque en la bici súper bien. No, no es cierto, eso. No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ya corté todo el ritmo. Ese aha moment. No, te la voy a deber. Te la voy a deber para la próxima. No pasa nada. Igual eso que dices, ¿por qué no fue aha moment? Descubrir que puedes respirar solo por la nariz. No, no sé, o sea, porque ha sido progresando, han ido uniendo más cosas, lo veo en mis pacientes, estoy fascinado por los cambios que tienen muchos de mis pacientes que sí me escuchan, porque otros dicen, no, hombre, ¿qué vas a ver? Yo quiero mi medicina para dormir y se van con otro. Pero otros que tienen la paciencia y empiezan a escuchar un poquito más su cuerpo, empiezan a ver la capacidad gigante que tienen para transformar, eso es pues lo que a mí me apasiona ahorita, dormir y respirar. Y a eso me dedico ahorita, a dormir y a respirar y a tratar de rehabilitar la respiración y el sueño. Te lo voy a refrasear. ¿En qué momento te diste cuenta que siendo otorrino querías dedicarte al sueño? Buena pregunta. Cuando me di cuenta que el impacto, yo no sabía, no había tanto research. Cuando hablábamos de respirar y hablamos de calidad de vida, nosotros nos centramos como otorrinos por calidad de vida. Nosotros, como el otorrino, pues a qué se dedica, a mejorar la respiración nasal, a mejorar la audición, ¿verdad? A mejorar, otros elementos, la deglución y demás, y otros problemas que podemos tener, pero en general la medicina que hacemos el otorrino, pues es de calidad de vida, ¿verdad? No estamos, la gran mayoría, no estamos, operando cánceres gigantes y cosas así, ¿no? Y bajo eso decidí explorar más de qué más impacto podemos dar en la calidad de vida como otorrinos. Y ahí es donde empecé a ver la línea de la rinología, y de la rinología me fui al sueño, y del sueño ya se ha dado cuenta que algo que me ha apasionado mucho, y por eso pues lo comparto mucho. Mm. Oye, Raúl, me encanta. Tengo muchos pacientes para ti, algunos en casa, otros fuera de casa, pero seguro te los Gracias. vamos a mandar. Y
Nos encantaría que más gente te conozca, que más gente sepa lo importante que es descubrir si están durmiendo o no, lo gravísimo que puede ser para su salud emocional, física, mental, cognitiva, el dejar de respirar sin darnos cuenta en la noche, que es esta apnea del sueño. Así que si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a consulta contigo, si alguien te quiere llevar a una conferencia, ¿dónde te encuentran? Pues me contactan por Instagram, realmente la única red que uso, que es sleeplab.mx, así como tengo aquí, de Laboratorio de Sueños, sleeplab.mx, y normalmente ahí estoy pendiente y respondo, ¿verdad? A veces me tardo algunos días, a veces, pero trato de estar pendiente. Y ahí están todas las ligas, o sea, si me quieren mandar WhatsApp a mi asistente o si me quieren mandar un correo, por ese medio nos pueden contactar. Buenísimo. Y ya la Muchísimas agenda, gracias, Raúl. Qué no, hombre, gusto. ustedes, de verdad lo disfruté mucho. Espero que no haya sido muy rollero. No, hombre, nos quedamos siempre con ganas de más y este es el mismo caso. No, hombre, muchas Listo. gracias. Voy a dejar de grabar, permítame un segundo.